¿Por qué creen ustedes que han logrado ser fieles al llamado de Dios para sus vidas? Ni modo, es tu vida. O sea, te lo heredaron y a vos tenés que seguir ese camino porque te metieron en la cabeza el chip, te lavaron la mente y ni modo, no tenés opción. Los desórdenes de las finanzas tienen que ver por querer adelantar cosas que Dios está diciendo espera. Correcto. Hola, estamos de nuevo aquí en Inspira el Podcast, nuestro episodio número 6 y estamos estoy súpermente feliz, estamos los dos súper felices porque tenemos dos invitados que amamos muchísimo, que son parte de nuestra familia en el Ministerio Juvenil Pierre. Uno de ellos es parte de mi familia en el Ministerio Juvenil Pierre y también de sangre, porque es mi hermano, así que estamos felices y bienvenidos Juan Carlos y Andrea. Bienvenidos a nuestra casa. Sí, a nuestra Gracias. sala un poquito modificada y bueno, llena de cosas. Gracias por la invitación. Igual, muchas No, gracias. para nosotros es un gusto realmente que estén y ahorita cuando ya nos pongamos más normales y no estemos tan tight, porque ahorita está así como que, ¿qué hacemos? Pero no, la verdad es que Yo puedo hacer una pregunta rompehielos si me das permiso. está bien, solo déjame Si te solo atreves a déjame darme recordar permiso. cosas importantes a todos los que nos están viendo, porque quiero recordarles que no lo dije en el episodio pasado y tenía que decirlo, qué barbaridad, Coti, no me recordaste. ¿El qué, amor? Que Inspira ya tenemos fecha y le hemos dicho un montón de veces, pero no la dijimos en el pasado. ¿Cuándo es Inspira? Estamos muy prontos. Pero súper cerca ya. 13, Súper, 14 súper. y 15 de noviembre, Auditorio Pierre. Tan, Es tan, tan. completamente gratis. Te puedes registrar ahí, va a salir al final de esto o en algún momento donde te puedes registrar para estar para poder asistir. Pero recordá que es completamente gratis, pero sí necesitamos que te registres. Así que porfa, hacelo y no te vayas a perder este tiempo que yo sé que va a ser de mucha bendición. Estamos declarando y estamos orando noches de avivamiento en este tiempo. 13, 14 y 15, Auditorio Pierre, Inspira, Alma y Corazón. Chavos, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Todo bien? Sí. Andrea, estás a unas semanas de casarte. O sea que chavos que nos están viendo, Lo siento, ya estuvo. ya está. Ni Ya modo. está agarrada, ya la muchacha ya tiene casi esposo oficial, ya el anillo está a punto de entrar a esa mano. Así que bueno, ¿estás Un emocionada? saludo para, Sí, claro. para Un nuestro saludo para mi querido- prometido. Wow. Les Para cuento mis que a- aquí están los hermanos de Andrea en el público, digamos. Y los dos hicieron cara así como Espérame, déjala que termine el saludo, perdón, por favor. perdón. Este es Sí. un momento muy Ok, importante. vale. Andrea, Gracias. las cámaras Ajá. son tuyas. Un saludo para mi prometido Samuel Elías Bustillo Me da Agüero. cringe Gracias. Así, ¿ves? Así. Me da cringe a mí. O sea, así como, ay, no. Y Juan Carlos. Que Juan Carlos también es mi ahora- hermano, les cuento. Ahora también tenés que saludar Juan Carlos a es tu mi hermano esposa. menor, bastante menor, es 11 años menor que yo. Es gemelo, así que un saludo a David. Un saludo a David que nos Saludo, está David. viendo, espero, ¿verdad? Pero bueno, también saluda a la mera mera. Con Y mi esposita sentimiento. aquí está, así que no Un va de saludo. lejos, aquí va a salir. Pero un saludo a la cuñada Tere. Tere. Así que también está agarrado, lo siento, chicas. Lo siento. Tengo un soltero no ver. Ah, sí, ¿Dos? hay uno. No, es que hay un. No, ¿Tres? hay No, uno, porque el otro está ahí como, no voy a decir nombres, pero está ahí como. El otro ya lo están criando. Ajá, el otro ya. Pero hay uno chiquito, hay un chiquitito ahí que sí está como que no, sin ningún tipo de prospecto todavía. Pero bueno, la verdad que el tema del programa del día de hoy, el tema del podcast del día de hoy, de lo que vamos a platicar, es la fe. O sea, me recuerdo al pastor David justo cuando digo eso, porque él tenía un programa que se llamaba Nuestra Fe y que terminaba como. La esperanza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra Nuestra fe. Exactamente, ahí está. Saludo ¿ve? para Josué López también. Un saludo ahí, pero ¿a quién? Es un Chiste interno. Porque sí. ni yo lo entendí. Así de interno es que ni yo lo entendí. Pero el asunto es que, me acuerdo de eso cuando menciono la palabra fe. Pero la razón por la cual quería hablar de esto es porque ustedes dos son jóvenes de fe. Bueno, jóvenes, sí, todavía son jóvenes, pa. Todavía, sí. Claro. O sea, Claro que sí. pues, va, ok, está bien. Ya Forever young. cuando lo dicen con ese ímpetu ya no son tan jóvenes. Pero bueno, ustedes todavía son jóvenes. Qué grosero. Y han sido jóvenes de fe. O sea, no perfectos. O sea, y eso lo quiero aclarar porque eso sí es algo. Recuerdo. Si digo esto, Josué va a hacer algo, pero lo voy a decir. Recuerdo H29. Vamos, Josué, haz tu magia. Ahorita, justo ahorita, vean en su pantalla una foto de Leo en H29. Lo triste es que no hay foto. Puede haber video de eso.
Fueron mis inicios en televisión, amigos. Pero una de las cosas que Pero la decíamos en este primera programa temporada. era que no se admiten personas perfectas, Ajá. ¿verdad? Pero realmente hablamos de no perfección, pero sí de integridad. Hablamos de no perfección, pero sí de fe. De creer que servimos y amamos y vivimos por alguien más grande que nosotros, que es nuestro Dios. Pero quisiera que empezáramos, que nos contaran un poquito de ustedes. ¿Qué hacen? O sea, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué va su vida, digamos? Damas primero. A ver. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Bardales. Estoy aquí. Mentira. Estoy aquí porque Leo me obligó. Tengo. No, la edad no, ¿verdad? Pero sí estoy joven. ¿Sos joven? Ajá. Actualmente soy licenciada en Recursos Humanos. Esa es la carrera que estudié en la universidad. Actualmente trabajo en el área de recursos humanos en una empresa, soy gerente de recursos humanos en una empresa y ya, eso. Ok. No sé Otra. qué más. Bueno, Juan Carlos Campbell, hermano menor de Leo. Soy programador, trabajo desde casa para una empresa en Estados Unidos. Y bueno, también sirvo bien activamente en el ministerio junto con Leo, que sería mi cabeza. Y Andrea también, ¿no? Sí, Andrea Andrea también. también. Andrea también Sí, yo sirve también. activamente en el ministerio. Ok. Vos sos arquitecto. Estudié arquitectura, sí. O sea, estudiaste arquitectura, pero no estás No. ejerciendo arquitectura. No. Y vos sí, bueno, vos sí estás en tu carrera, estudiaste recursos humanos y estás como gerente. A lo largo de su vida, bueno, yo los conozco obviamente a los dos desde pequeños, los conozco a uno desde que nació y a otra prácticamente parecido. Y de alguna manera, algo que cuando yo pienso en ustedes, una de las primeras cosas que pienso es fidelidad, lealtad. O sea, es como que, a ver, de nuevo, y quiero aclarar esto, porque hay veces cuando hablamos bien de alguien, se puede como decir, bueno, no, o sea, yo cómo voy a llegar yo a ser así, o cómo voy a seguir este ejemplo si es demasiado. O sea, a mí me pasaba cuando hablábamos de Daniel y de José, por ejemplo. O sea, en la Biblia era así como que, no, man, o sea, ahí no hay forma, ¿verdad? Entonces no estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de una lealtad de caminar en lo que Dios ha decidido para ustedes. Y mi pregunta para ustedes puntual y con lo que quiero que se desarrolle todo el día de hoy con el podcast es, ¿por qué? O sea, ¿por qué creen ustedes que han logrado ser fieles al llamado de Dios para sus vidas? Porque el llamado de Dios no solo es ministerio, aunque los dos están en el ministerio, es mucho más. Pero ¿por qué creen que han logrado ser fieles? Bueno, cuando me dijiste para estar en Ajá. el podcast, no habías mencionado el tema de la fe, Ajá. pero Eso lo todo hago lo bien que se seguido. me ocurrió fue fe, Ah, fue mira. acerca de fe. A ver. Y se me había pensado, y cabal pensé en el hecho de que puedes verte perfecto, o Ajá. puedes dar una imagen como que lo tengo todo resuelto. Ajá. Y me acordé a un evento que pasó, bueno, mi luna de miel fue en Perú. Ajá. Y una de las excursiones que fuimos fue en la laguna Yumantay. Hermosa laguna. Pero para llegar allá es un camino bien difícil. Ujú. Fue una caminata de 1 hora y media. Era rocoso, no había camino, o sea, solo era roca. Vos sabés que a veces en un sendero ya hecho, por lo menos está como que el delineado de la roca. Pero Claro. acá no había nada. Era pura roca, puro endrojoso, hasta había riachuelos que tienes que saltar. Fue matadísimo, fue horrible realmente. O sea, O sea, no lo vuelves a hacer. no, realmente no lo vuelvo a Wow. hacer. Te daban la opción de usar caballo, Ajá. pero Tere y yo fuimos bien valientes, queríamos caminar. Nunca No más. lo volvemos a hacer. Y ya Ok. arriba no tenías la opción del caballo. Ok. Pero sí, cuando pienso en la fe, pienso en eso. Pienso en el camino difícil, en el Ajá. camino endrojoso. Pero lo que sí creo que es la fe es el hecho de que seguís caminando. Ah, qué bonito. Porque pensaba en el hecho de la laguna. Nosotros, Tere y yo, podemos decir, tenemos una fe de que íbamos a ver la laguna. Ujú. Al igual que vos puedes tener una fe de que Dios te va a obrar al final. Obviamente, para saber que la laguna iba a estar al final, es una fe más sencilla Ujú. a lo que es la vida. Claro. Pero la representación es la misma. O sea, teníamos fe de que al llegar íbamos a ver la laguna. Amén. Y yo creo que el caminar en fe es nada más eso, seguir caminando. Qué bonito. Amén. Andrea. Sí, bueno, yo estaba pensando en qué decir específicamente sobre eso, porque particularmente yo, cuando pienso en el por qué, porque esa es la Ujú, pregunta, sí. o sea, estaba en esa enfocada, y es porque
los encuentros que he tenido con Dios, Ujú. o sea, donde ha sido, o sea, donde he puesto activa mi fe, Ujú. que requieren de obediencia, que Ujú. no es fácil, Ujú. Ujú. el plan de Dios siempre ha sido mejor del que yo tenía. Qué bonito Mm. está eso. Y esa experiencia que desde pequeña tuve, o sea, tenía encuentros con el Señor de, ok, bueno, tú debes ser. Ujú. Y siempre el resultado era mejor del que yo me había imaginado. Entonces, esos encuentros con el Señor me demuestran que vale la pena seguirlo haciendo. Ustedes ambos crecieron en la iglesia, ¿verdad? Y yo pues me identifico en ese sentido. Leo no, porque Leo ya vino ya maduro al Señor, ya, Relax. ya maduro en A el ver, o sentido. sea, Ya pobrecito, él vino cargado de la vida. ok. Ok, está bien. Estoy bromeando. Pero bueno, yo nací en las bancas de la iglesia literal y Andrea también. Juan Carlos prácticamente toda Prácticamente, tu sí. vida también. Em, y, y muchos podrán decir como que cuando sos hijo o hija de padres que son bien cristianos, es como que ni modo, es tu vida. O sea, te lo heredaron y a vos tenés que seguir ese camino porque te metieron en la cabeza el chip, te lavaron la mente y ni modo, no tenés opción. Pero, honestamente, la vida cristiana no funciona así. O sea, la única manera de mantenerte verdaderamente en el camino del Señor es si vos decidís hacerlo. Entonces, yo me imagino que ustedes tuvieron un encuentro con el Señor en algún momento en su vida donde decidieron, "No, hombre, de aquí soy". O sea, no, ya no es la fe de mis papás, de mi mami, de mi mamá, sino que es la mía. ¿En qué momento fue para ustedes? O sea, ¿se acuerdan más o menos? ¿Fue un momento específico o fue un proceso o cómo? Empecemos cuando. ¿Te acuerdas la edad, Andrea? La edad no me acuerdo, estaba bien pequeña, pero sí fue a través de un devocional familiar Ah, mira. en el que, pues mis papás nos obligaban a orar y a leer la Biblia, obviamente, en la Amén. casa. Amén. Entonces, pero hubo una vez, bueno, mis papás siempre cuentan que yo desde pequeña las historias de la Biblia me las tomaba bien en serio, pues. Entonces, la que cambió para mí, hizo un antes y un después en mi vida fue la del aceite de la viuda, que es en Segunda de Reyes. Entonces, cuando yo analizaba esa historia que me aprendí el pasaje, del capítulo no, pero el pasaje de memoria, y analizaba lo que pasa ahí en Segunda de Reyes 4, en ese pasaje, yo decía, esta mujer tuvo que tener fe para poder obedecer. Y esa parte se quedó tan grabada en mí y me dio la convicción que a pesar que mis papás me dijeran lo que me dijeran, ya eso era algo entre Dios y yo. Sí. Qué bonito. Wow, qué lindo. Qué bonito. Juanca. Tengo a mi suegro que él, saben, nos ha hecho una pregunta antes y nos preguntó a todos una vez como ¿cuándo aceptaste a Dios? Sí. A mí me cuesta responder esa pregunta, precisamente Claro. porque soy de cuna de la iglesia. Creo que la forma en que la respondo es cuando creo que ya se volvió eso, que no era mi fe heredada, sino era mía. Entonces, no tengo un recuerdo vivo de yo decir acepté a Dios y que ese se quedó en mí. Pero sí tengo un recuerdo de cuando me acerqué más a Él y ya cambió la cosa. Sí. Creo que estaba en el último año de colegio. No sé si 10º, 11º, por ahí andaba. Y ya realmente solo fue leer la Biblia. Amén. Literalmente. Sí. No hice más que eso. Pero sí, con humildad me iba ante Dios. Y yo, antes de empezar la oración, yo siempre hacía esta oración. Yo le decía, Dios, no te siento, no sé si te voy a sentir, pero que estoy con fe, pensando que vas a transformar mi vida, pensando que vas a transformar mi corazón. Y después agarraba la Biblia y leía. Y anotaba. De ahí, el siguiente día, volví a repetirlo. Señor, no te siento, no sé qué pasa, o sea, no sé si estás transformando mi vida, pero aquí estoy. Y así una y otra, hasta que obviamente notas que ya te cambió. Notas que no algo pasó. Sí, algo pasó. Es interesante porque Sí. cuando hablamos de estos momentos, de repente vos que nos estás viendo, vos decís, o sea, yo no tengo como Juan Carlos un momento específico, o de repente tenés como Andrea un momento claro, no sé el tuyo. No sé si te acordás vos de ese momento. Bueno, yo acepté al Señor cuando era pequeña, pero siento que llegan decisiones que tenés que tomar en tu vida. Y a veces los momentos claves son cuando tomas ese tipo de decisiones. Claro. En mi caso, por ejemplo,
la decisión de predicarle a mis compañeros en último año, que fue una decisión que yo tomé al ser confrontada por el testimonio de alguien más que se convirtió al Señor. Y estando yo en mi último año de colegio, siendo cristiana toda la vida, pero no comportándome como cristiana, y vino esta otra persona que se convirtió al Señor y empezó a testificar, de así, vecindad por tío, a testificar, pero de una manera tan real, lo que es el cristiano, que me dejó a mí como, hey, ¿y yo qué estoy haciendo? Claro. O sea, no estoy haciendo nada. Entonces, la decisión que tuve que tomar fue, me vuelvo lo que debería de ser delante de mis compañeros, lo que profeso ser, o me vale y sigo adelante y pierdo la oportunidad tal vez única de predicarle a estas personas que puede que nunca la vuelva a ver. Entonces, a veces son decisiones, ¿no? Específicas. Puede ser la decisión de con quién voy a empezar una relación que va a probar tu fe. La decisión de qué voy a hacer con el dinero que estoy ganando. ¿Qué voy a hacer bueno, si ya estoy en una relación, ¿cómo me voy a comportar con esta persona? O sea que la fe permea todo, o debería permear todo. O sea, Sí. somos una comunidad de fe. Somos el pueblo, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de fe, somos una iglesia que camina y que debe caminar en fe. Y el pastor Daniel predicaba hace poco, en nuestra iglesia estuvo hablando acerca del llamado, estuvo hablando acerca de cómo el Señor nos llama y cómo realmente llega un momento en nuestra vida donde tenemos que decir, ok, o me agarro del Señor, sirvo al Señor y tengo mi identidad clara, o soy como los demás. Y de alguna manera estamos en un tiempo donde se ve mucha comodidad. Pero para mí, una de las características de la fe, o uno de los conceptos de fe, es algo parecido a lo que vos decías, Andrea, de que el plan de Dios siempre es mucho mejor que tu plan. Entonces, creer eso es fe, pero requiere obediencia. Y aquí es donde va la pregunta. O sea, para ser salvos, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Él hace una obra en nuestro corazón, nos convence de pecado, venimos y confiamos en Él porque realmente hasta Él nos dio la fe para hacerlo, ¿no? Pero en el proceso de la vida hay muchas decisiones, como hablaba Coti. Hay muchos momentos de la vida donde vamos a ser enfrentados a decisiones bien difíciles, bien complicadas. Por ejemplo, la economía. Ahorita hay un man que se llama Dave Ramsey. Tiene un podcast muy bueno, lo pueden ver. Él es un gurú de la economía, él es cristiano. Y él decía que uno de los grandes problemas de la generación actual es que viven para el hoy y gastan para el hoy. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque ustedes dos son muy buenos administradores. O sea, yo lo he sabido, ¿no? De nuevo, o sea, yo me imagino que se echarán su gusto de vez en cuando. Pero en general, son muy buenos administradores. Entonces, ¿ustedes creen que aún en ese tema, que tal vez no lo relacionamos con fe, la fe es importante? Sí, totalmente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a ver. Pero te vi emocionado, dale. No, primero hay que entender lo importante o lo trascendental que es el dinero en tu vida. Ajá. Una pregunta bien sencilla para que te des cuenta. ¿Dónde comiste la semana pasada? ¿Dónde lo puedo ver? En tu estado de cuenta. Claro. Entonces, al hacerte esa pregunta te das cuenta que las finanzas te rodean toda tu vida. Porque si yo agarro tu estado de cuenta, puedo ver tus hábitos, puedo ver dónde comiste, puedo ver qué te gusta, puedo ver cuáles son tus gustos, puedo ver cuál es tu entretenimiento tus y prioridades, tus incluso. prioridades, y todo esto está en las finanzas. Entonces, las finanzas es muy importante en toda tu vida. Amén. Entonces, si tenés finanzas desordenadas, es muy probable que tengas una vida desordenada. Y cuando ordenas tus finanzas, podés ordenar tu vida, solo con las finanzas. Y para agregar, cuando tenés desorden en tus finanzas, estás más, ¿cómo se le dice? O sea, que estás más expuesto a cometer más, o sea, una mala decisión tras una más Es como mala una bola de decisión. nieve. Entonces, obviamente, para erradicar eso pongo en orden eso y pues obviamente también tengo un plan que al final eso es lo que también dice la Biblia, pues que hay que tener en orden. Y eso. también tiene que ver con la fe, porque muchas veces los desórdenes de las finanzas tienen que ver por querer adelantar cosas que Dios está diciendo espera. Correcto. ¿Qué decisiones tomaron ustedes? Vaya, y seguimos hablando del dinero, porque creo que
hoy en día, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Y por experiencia incluso lo puedo decir, lo difícil, o mejor dicho, el problema que puede ser no capacitarnos y pensar en el dinero desde muy temprano. Y ahora que encontramos hipotes que están ganando mucho dinero a los 18, 19 años. Yo creo que ustedes dos tuvieron sueldos a temprana edad. ¿Qué decisiones tomaron ustedes para ser fieles a Dios y fieles en el orden con sus finanzas? La primera decisión que creo que tomé, ya cuando tomé decisiones, bueno, una es ahorrar. Ujú. Esa es lógica y creo que cualquiera tiene que saberla. Lógica, pero no tan fácil. No sé, lógica, pero no tan fácil. Lógica, pero no tan fácil. De ahí, quitando esa obvia, cuando empecé a trabajar ya en el trabajo que estoy ahorita, la expectativa salarial que existía al yo iniciar a trabajar era grande. O sea, había una expectativa grande. Ujú. Pero me acuerdo que yo estaba orando y estaba de alguna manera siendo confrontado por Dios por lo que podía llegar. Y en un momento me detuve y le dije a Dios, todavía no sabía el salario. Y le dije a Dios, dame el salario que tú quieres que yo tenga. Wow. Si ese salario va a contaminar mi corazón, bájalo. Cuando me dieron el salario, era la mitad del cual era, según yo, la expectativa mínima que iba a recibir. Wow. Wow. Y así empecé con ese salario. Y yo estaba contento. Ese es el salario que quería. Wow. Mm. Eso es fe. Exacto. Volvemos, ya antes de Andrea. O sea, es cuando la fe permea todas nuestras decisiones y nuestra vida, ya no estamos pensando solo en nosotros, que lo mencionábamos el podcast pasado. O sea, qué importante que pues, decíamos el podcast pasado, cuando los sueños son de Dios, no tienen que ver solo con vos, tienen que ver con Él, tienen que ver con la comunidad. O sea, y más o menos lo que decía Juan Carlos. Andrea, tu caso. Yo, tal cual como lo menciona Juan Carlos y como es normal en nuestro entorno, pues el ingreso viene o el dinero viene dependiendo del trabajo que tenés. Claro. Y yo la primera experiencia de trabajo que tuve, en mi casa era el salario mayor. Sin embargo, empezaron a surgir como cositas que no compaginaban, horario, varias cosas que eran bien sacrificadas, pero era un buen sueldo. Claro. Entonces llegó un momento en el que yo le dije a Dios, si de verdad si es tu voluntad que yo renuncie, voy a renunciar. Pero eso sí, cubrí mis necesidades porque yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar la universidad, yo me acababa de matricular en la universidad, era mi primer trimestre, tengo estos y estos y estos compromisos, entonces cubrí mi necesidad y yo renuncio y no hay problema. Amplía eso, porque yo conozco la historia. ¿Cuál era el sacrificio que tenías que hacer? Yo tenía que... ¿Faltar? O sea, yo tenía que renunciar al trabajo. No, pero me refiero, ibas a faltar a algo de la iglesia. Ah, sí. Porque eso ajá. Entonces, bueno, yo acababa de empezar a trabajar, de hecho, o sea, no tenía tanto tiempo. Y yo toda mi vida había tenido el campamento de Semana Santa, todos los años. Nunca en mi vida había faltado. Y ese iba a ser el primer año en el que yo faltaría por el trabajo que me daba el sueldo que necesitaba para mi ingreso, para mi dinero. Y no me dieron el permiso. O sea, me dijeron, no, como 3 veces. Paremos ahí, después seguís. ¿Cuántos de nosotros, o sea, a ver, porque puede que alguien nos esté diciendo, bueno, pero es responsabilidad. O sea, a ver, no le queda de otra. Es un campamento. O sea, no, pero no todo es un campamento. Todos los años hacen el mismo campamento. Ya está grande, tiene que trabajar y lo primero es su dinero para pagar sus cosas. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que el mundo nos dice. O sea, y ojo, no estoy diciendo porque no estamos hablando de que no hay que trabajar. O sea, no, eso no es así tampoco. Pero ¿qué decidiste entonces? ¿Qué pasó? Entonces, viene mi mamá y me dice, ¿qué decisión vas a tomar? Y yo, no, voy a renunciar, yo no me voy a perder el campamento. O sea, yo tenía un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche y iban a hacer a recursos humanos rápido, entonces yo a las 5, entonces yo rápido dije, bueno, tengo que ir temprano a hacer el trámite para poder decir ya. En lo que yo estoy, voy a break y en mi break voy a ir. Se acerca alguien y me dice,
hey, mira, vos sos Andrea, ¿verdad? Sí, yo soy Andrea. Ah, ok, mira, te negaron el permiso aquel, me dice. Yo, sí, ya me habían dicho, gracias. Y te llaman de recursos humanos. Y yo, para allá voy, fíjate. Gracias, le dije yo. En lo que yo llego, la persona que estaba en recepción me dice, Andrea, ¿y usted por qué no ha aplicado a recepción? Que no sé qué, al puesto de recepción. Y yo, ¿y qué horario tiene ese puesto? Y de 8 a 5 yo, ese es el que... Sí, yo voy a aplicar ahorita. Aplico. El caso es que de repente estaba en recursos humanos, me estaban ofreciendo un puesto de trabajo, pero que aplicara, ¿verdad? Pero, o sea, todo empezó desde el momento en que yo dije, ok, Dios, voy. Exacto. Te encargas de lo demás, pero O sea, yo voy. Entonces la fe se pone en movimiento porque, repito, la salvación es por fe, Jesús hace todo. Pero en nuestra vida, las cosas empiezan a pasar cuando nosotros damos el primer paso. Sí. Cuando Moisés levantó la vara, el mar rojo se abrió, o sea, obedeció a lo que Dios le dijo. Cuando los sacerdotes pusieron el pie sobre el Jordán se empezó a abrir. O sea, sí, Dios está demanda de nosotros ese primer paso a la profundidad. Un paréntesis con el Ajá. primer paso. Ajá. Si estás novia, comprometete. Ese es el primer paso. ¡Epa! Upa, ahí Bueno, está. eso. Esa es la Esa señal es que palabra ocupabas. de Dios para quién. No, No, para alguien, quién. alguien. Ah, aquí. Para aquí. Ok, ahí. Recibe, varón, recibe. Ok. No, eso... Iba a decir algo. Y hay Salió. otra, bueno, esa fue la primera vez que yo dije, ok, funciona. Ajá. O sea, de verdad funciona y el Señor bendice la obediencia. Amén. Lo vi, Amén. o sea, tácitamente fue de que cuando yo regresé tenía un nuevo puesto, mejor salario, el horario que yo quería, Wow. así después del Claro. campamento, ¿verdad? Y me dieron los días de Semana Santa también y me fui. Pero hubo otra Espérame, pero eso quiere decir que vas a seguir yendo al retiro de Semana Santa. Espérate. Sí, Eso Sí, es. fueron 100 microsegundos así. sí. Ese fue Sí, un show. vamos a ir un viernes. Ok, contexto. Nuestra querida Andrea se está casando. Pausa, vamos a llamar a con Samuel un ahorita. miembro de otra iglesia, siempre de nuestra denominación. Un hijo de pastor, realmente es un ministro él también, así que ahora ya no puede decir con tanta facilidad. Permíteme un Obvio. Negociación prematrimonio. Sí, ajá. Ok. Y entonces, pues pasó eso. Tiempo después, años después, ponerle, vuelvo a tener una situación igual. Y estaba en un devocional en la mañana y de repente el devocional hablaba sobre Abraham, sobre cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y que no sé qué. Y miren ustedes, desde ese devocional en la mañana, a mí me acababan de ascender, tenía 6 meses en el nuevo puesto que yo estaba perfecto, todo era de maravilla, yo estaba feliz con mi jefe, con lo que hacía, con todo, con mi sueldo, con todo. Y de repente, Dios empieza a decirme, andate. Y yo, no, ¿cómo vas a decir eso? Dios, yo estoy bien, me acaban de ascender. O sea, no hay manera, estoy cómoda, estoy bien. Y estaba ahí y la incomodidad y tenía alguien de otra empresa diciéndome, hey, venite, que no sé qué, que aquí hay uno, venite a trabajar, que no sé qué. Y la incomodidad, andate. Y yo, no, Dios, no me puedes estar pidiendo esto. Si yo estoy bien, me acabas de bendecir con un aumento, con un nuevo sueldo, con un nuevo trabajo. ¿Cómo me estás pidiendo que me vaya? Y ahí fue cuando entendí que Dios no me quería cómoda y le molesta, o sea, como que quería de verdad siempre probar mi fe en ese tipo de cosas. Y en el momento en el que yo dije, porque yo no sabía el lugar a donde iba, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía nada. Era de verdad dar un pie a lo desconocido, dar un paso a lo desconocido, full confiando en lo que en ese devocional el Señor me había dicho. Y en el momento en que yo fui y dije, renuncio, mi jefe, mi compañera de trabajo se quedaron viendo como, Andrea, no puede ser, que no porque hacía 6 meses me habían ascendido. No puede ser. Y yo, de verdad, no sé cómo explicarles por qué estoy tomando esta decisión, pero es por obediencia a Dios. Y en ese momento, Dios me volvió a bendecir. Wow. ¿Cómo pasar de arquitectura a programador? Cuando yo elegí, arquitectura, nunca estuve seguro de la carrera, por cierto. Ajá. Pero sí estaba confiado en que te había tomado la decisión correcta. Entonces no me arrepiento, eso creo claro, no me arrepiento nunca de haber elegido arquitectura. Ujú. Porque Dios hizo cosas en la universidad, o sea, obró ahí. Entonces no me arrepiento de eso. Creo que sí fue de Dios. Ujú.
De ahí programación, lo agarré de hobby. Honestamente fue puro hobby. Me gustó mucho. Un amigo, Anuar, saludos Anuar, él hacía programación y me gustó verlo a él actuar en eso. Vine yo y empecé a aprender solito. Hasta me desvelaba porque le agarré un buen gusto. Realmente me encantaba programación. Me encanta programación. De hobby en hobby, entonces Anuar me habló y me dijo, te consigo una entrevista de trabajo. Yo no estaba pensando en trabajar como programador. Nunca se me cruzó por la mente. Tuve la entrevista, me fue bien, creo que me ha ido bien, pero no me hablaron hasta en 3 meses. Y ahí es donde vas a entrar vos también en la historia. Me hablaron 3 meses después. Me dijeron para trabajar el lunes. El correo creo que me lo enviaron un jueves, entonces el lunes de otra semana. Y ahora me enfrentaba a la decisión de que tenía que renunciar al trabajo que actualmente estaba, en una situación que no era conveniente renunciar. Habían pasado necesidad en la casa y se ocupaba un salario. O sea, no era lógico realmente tomar algo fijo por algo que no era fijo, porque no era fijo. Ujú. Me acuerdo que recibí ese correo, oré, me encerré, seguí orando. O sea, no podía hacer más que orar porque no sabía qué hacer. Y solo busqué consejos de una persona, fue de vos. No sé si te acordás. ¿Sí te acuerdas? Curiosamente, yo no estoy seguro. No fueron invitados por ese consejo en Sí. común, No, les la verdad cuento. no. Yo no O sea, estoy seguro, no me acuerdo. No me acuerdo si yo ya sabía tu historia o no. Creo que no la sabía. Creo que no. Yo tengo después algo que comentarte. ok. Creo que no la sabía. Creo que solo fue que Dios me dijo y le hablé a Andrea. Ni siquiera somos íntimos, o sea. No. Sí. De Claro, hecho, yo- ahorita estoy así como, Así. ¿de dónde hablaron esto? Pero sí me acuerdo de esa Sí. interacción. Yo le hablé a Andrea, no me acuerdo mucho de la conversación que tuvimos, solo fue que Andrea me dijo, o sea, Andrea me reconfortó la decisión, o sea, renuncié, que está bien. Entonces yo con gran obediencia fui el día siguiente al trabajo y le dije, presento renuncia inmediata. El- Pucha, Andrea, qué gran responsabilidad. Andrea, ahorita que todo salió bien, señor, gracias. presenté la renuncia. El hombre el hombre me dijo que no me aceptaba la renuncia. Wow. Hicimos un medio trato con él. El trabajo que donde me habían contratado era un periodo de prueba de 1 semana. Porque yo había pedido primero las vacaciones. Pedí 1 semana, pedí todas mis vacaciones, pero me las denegaron, entonces renuncié. Entonces hicimos un trato, me dijo, te voy a dar las vacaciones. Me las dio, pasó la semana de prueba y me contrataron. Y ahí pasó lo que les conté del salario. Mm. Y también el salario, la expectativa salarial no solo fue la mitad de lo que usualmente es el mínimo, sino que también era solo medio tiempo. O sea que era 1/4 de lo que inicialmente pensé que iba a ganar. Wow. De ahí entonces voy y ahí presento renuncio otra vez. Hicimos un trato con él y me dijo, no, si estás medio tiempo, venía a trabajar acá. Y me ofrecieron un preaviso de 1 mes, que legalmente creo que tenían que dar 2 meses, trabajando medio tiempo con salario completo. Eso fue de Dios. Claro. Y me ofrecían los derechos, obviamente no los de renuncia, que paréntesis ahí yo quería que me despidieran para que me dieran todo el dinero. Pero Andrea también en su sabiduría me decía, no, es mejor que renuncies que a que te despidan. Andrea. Pero bueno, eso es un paréntesis de la historia. Para consejos ¿De recursos humanos? cómo Y después hablar con todos su renunciando. jefe. Sí, Ay, sí, ya. sí. Gracias, A ver, Andrea. Hay que hacer cualquier disclaimer. consecuencia de renuncia, hermanos. No nos hacemos responsables. Y ya por vamos a los tocar el otro comentarios. tema. Hay que orar, hermano. Y ya vamos a tocar el otro No, tema. pero Ok, qué horror, sí. yo tengo Espérame, que querías- nos cuente el trasfondo de la historia, la parte de... Sí, Así querías que comentar algo, eso ¿verdad? me acuerdo que en esa interacción Juan Carlos me dice, es que mira, me dice, me están ofreciendo, me dio las 2 opciones. En una era un beneficio que yo, estudiando recursos humanos, yo decía, qué raro, dije yo, no puede ser. Pero yo lo miraba bien seguro a él de lo que me estaba diciendo, pero yo le dije en basado a lo que es correcto según Tu recursos humanos, ¿verdad? experiencia, sí. Tiempo después, por cosas de la vida, yo fui a trabajar ahí donde él había estado. Ah, sí, cierto. Y
me di cuenta que lo que él había dicho era verdad. Y yo, claro, aquí era. Es verdad el beneficio que le estaban ofreciendo. Hay algo, Pero no era lo pero correcto. hay algo que a los dos los caracteriza. Y ahorita que ustedes están mencionando sus experiencias laborales y todo, han tenido buenas oportunidades de trabajo. Han tenido, no digo que han tenido buenos jefes siempre, pero Dios los ha bendecido con ambientes también buenos. Pero hay algo que tenemos que resaltar de los dos. O sea, los dos son profesionales responsables, Sí. una ética de trabajo intachable, y eso también Dios lo bendice. Y yo creo que, bueno, Juan Carlos dijo, comencé con este salario, ya no tiene ese salario. ¿Por qué? Claro. Porque él ha sido fiel también. La fidelidad. A Dios, obviamente, pero también en mejorar su trabajo, ¿no? Sí, y eso, Y no eso es solo, importante no solo tiene también. que ver con el dinero, tiene que ver con todo. O sea, Sí. la fidelidad al final el Señor nos llama a ser fieles. De hecho, el Señor bendice la fidelidad y lo podemos encontrar. Yo me acuerdo cuando se hablaba de estas parábolas de cuando Dios le da unos talentos a uno, y yo siempre decía, pero es que Dios, qué injusto que al que le diste uno, él no lo perdió, lo enterró. O sea, por lo menos no te perdió nada, o sea, qué injusto. Pero ya cuando vos entendés bien el contexto y entendés que realmente el Señor te da algo para que vos produzcas, para que dé fruto. Porque al final el dar fruto es precisamente sinónimo de estar pegado a Él. Amén. Y te voy a decir algo. Ajá. Ahí lo que mencionaba Coti, que gloria a Dios por esa percepción, ¿verdad? Algo que ha ayudado tal vez a que esa imagen sea, es que siempre fui enseñada a que todo lo que yo hago lo tengo que hacer como para Dios, no para los que me están viendo. Wow. Amén. Amén. Entonces, si yo lo Amén. hago para Dios, lo voy a hacer, voy a buscar la excelencia. Sí, Y amén. eso trae bendición. Y eso también es fe, porque estoy confiando que a pesar que el que me está viendo no me está reconociendo lo que lo estoy haciendo, es porque lo estoy haciendo porque es para glorificar a Dios. Amén. Esa cultura de excelencia no es una cultura, no debería ser una cultura del mundo, no debería ser es una cultura de la Biblia, es una cultura de nuestra comunidad de fe. Los cristianos deberíamos de ser así. O sea, todos deberíamos de ser excelentes en lo que sea que hacemos. O sea, tenemos un equipo aquí atrás de cámaras que ustedes no lo ven, lo van a conocer pronto, pero que son excelentes en lo que hacen, que han aprendido, que empezaron desde cero, pero han sido excelentes en lo que hacen. Ok, ya nos queda súper poco tiempo, se nos Solo fue volando. Dale. un comentario No, más. porque es que iba a meter otro tema, pero dale, seguí. Bueno, un comentario Antes. más de características que yo he notado de ellos, ¿verdad? Ajá. O sea, cosas que podemos resaltar de su carácter. Es que también son fieles, generosos, no solamente con su dinero, pero también con su tiempo a Dios. Y que a pesar de, yo me imagino, a pesar de estar súper cargados con su trabajo, nunca han faltado a Dios en su servicio. Y eso también creo que habla de la fe y habla de... Y es otra razón más para la bendición de Dios que viene a la vida de uno, ¿no? No faltar a tu servicio a Dios, a tu iglesia, a ser fiel a Dios en eso. Amén. La iglesia local es sumamente importante. ¿Qué significa para ustedes la iglesia? La iglesia, el PIER, el MJP. ¿Familia? Ok. Es- Mi hogar, sí. Exhogar. Siempre será mi casa. Perdón, Samu. Siempre Samuel será mi hogar. bromeando, ¿ok? Pero es que nos está llevando una joya, Samuel, por favor. Epa, les salió argentino ahí. Ok, hablando de Samuel y hablando de Tere, porque es que, o sea, este es un tema importante. ¿Cómo supieron? Bueno, con Andrea yo puedo, pero está bien. ¿Cómo supieron? Aquí hay mucha tela. No, hay que- mucha tela que cortar, pero ¿cómo supieron ustedes o qué papel tiene la fe? ¿Se mete Dios con la persona con que te vas a casar? ¿Se mete en esa decisión? ¿Es una decisión de fe o no? Sí, sí. Mira, ok. Mira, sí. Y tampoco es que, como dijeron al principio, somos perfectos, ¿verdad? Claro. O sea, errores en algún momento Claro. hubieron, malas decisiones en algún Claro. momento hubieron. Y cuando, vaya, porque por ejemplo, yo ya estaba grande hace unos años, hace unos 2 añitos.
Y yo no tenía un novio, ¿verdad? Claro. Ya los hermanos estaban buscándole por todos lados. Y esa ya. presión social que la ¿Cuál gente hace, presión? entonces, obviamente en algún momento sí le puede a uno generar dudas. Claro. Y cada vez que de repente yo tenía esos momentos, yo le decía al Señor, Señor, dame fe para seguir confiando en que tú estás a cargo de eso. Porque cuando yo tenía momentos o bajones de duda o lo que sea, era porque no estaba confiando en Dios. O si en algún momento cometí algún error, era porque no estaba confiando en Dios. Era porque no estaba teniendo fe en que el plan de Dios era mejor para mi vida en ese aspecto. Paréntesis. ¿Qué? Todos alrededor sabíamos, todos, pero yo creo que no hay una persona. No, pero yo quiero Andrea. aclarar algo. Andrea, sí, Andrea. Yo quiero aclarar Ajá. algo. Por favor, acláralo, Andrea, de una vez por todas. Que ustedes pensaran que era correcto Ajá. es una cosa, pero la Claro. verdad es que éramos amigos. No, yo sé. Tengan pero, amigos. Pero todos sabíamos afuera, todos sabíamos de que ahí eso iba a pasar. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Juanca, ¿Cuál es la pregunta exactamente? se metió Dios en tu elección de Tere. Definitivamente. Pero se metió cuando yo lo permití. A ver, explica eso. Creo, bueno, como humanos es fácil desviarte por cualquier cosa. Sí. Me acuerdo que una de las, igual que vos, se te entra la duda. Te entra el que porque no ha pasado, que ya también ya estoy grandecito. Es que esta Tere fue dura, ¿va? Es un poco. Sí, Yo sé lo que es eso, Teresa. Ok, Tere, hay una diferencia. Me hizo entre una Tere y Juan seña Carlos. así. eh, Estos hermanos Campbell. también una diferencia de edad acá. Bueno, entonces sí me acuerdo que ya en esos momentos de dudas, esos momentos que yo dije, Dios, ¿cuándo? Yo le dije a Dios, ok, Dios, escoge tú. Porque yo ya no sé qué hacer, o sea, yo no puedo esperar, porque yo humanamente, o sea, mi carne no podía, mi carne realmente no podía. Y en ese punto hubo descanso realmente, hubo descanso en Dios. Y a tal punto de que yo comparo mi intención a cortejar a Tere en el pasado a cuando fue años después cuando todo sucedió. En el pasado yo estaba desesperado. Yo Ya. estaba que quería que ya pasara. Yo estaba que... Y Dios me dijo que no. Siempre cuando cuento la historia dejo mal a Tere. Así que no, es decir, Dios dijo que no. Siempre son así, yo sé. Dios dijo que no. Y después pasó pasó el cambio en mi vida, pasó la transformación, el cambio de chivo, de mente que Dios hizo en mí. Y cuando ya empecé a cortejarla otra vez, fui paciente. Cuando la invité por primera vez, pasó no sé si un mes después o unas cuantas semanas después, y fui paciente por esa semana. Y llegó la semana, llegó la respuesta y todo se fue moldando pacientemente y poco a poco. Entonces yo sí comparo el yo antes en ese sentido. O sea, si estás siendo impaciente realmente, te estás dando cuenta que no estás confiando en Dios. Y como dije al inicio, o sea, el camino es escabroso. Vas a caer, pero hay que seguir caminando, pues. Y es lo que yo al final hice, seguir caminando en fe. Bueno, fíjate que está hablando Juanca y también me pongo a pensar, no puedo evitar pensar también en el lado de Tere, porque Claro. tenemos una historia bien similar, o sea, en serio, es bien similar en el sentido de que la diferencia de edad o sea, me refiero a que al igual que Tere, nos casamos jóvenes, o sea, tenías 22, tenía 21 cuando me casé. Entonces, podemos darle vuelta a la tortilla. Quiso casarse. No fue a eso obligada ni voy. por... Ok. A eso voy. De que podemos darle vuelta a la tortilla y pensar en el lado de cuando estás joven Sí. y Dios te está mandando una decisión fuerte, como, hey, casate a los 21 años. ¿Qué haces? Claro. Y bueno, yo puedo contar como testimonio, yo sé que Tere también lo podría contar. Leo me sentó a mí a los 19 años Amor. y me dijo, yo en 2 años me caso. Take it or leave it, me dijo. No, ay, Joti. Así. Yo en 2 años me caso, con vos o sin vos, o sea. Siempre O sea, lo Juan siempre lo Carlos no exagero, quiso pero- dejar mal a Tere.
pero lo exagero. Pero, o sea, honestamente sí, tuvimos una conversación, 19 años de edad. Y yo recuerdo que eso fue la decisión de fe más grande hasta el momento, mía. De decirle a mis papás, mami, o sea, a mi mami, mami, Leo me dijo esto. Y yo quiero decirle que sí. Yo no sé, honestamente, si tiene que ver también con la edad. Todavía tenía la fe de niña bien, bien fuerte todavía. Pero, Vamos a ser funados en este podcast. pero nunca, no, el asunto es que Dios es fiel y yo puedo decir de que a pesar de la edad, que puede ser muy controversial, aunque en realidad creo que ante los ojos de Dios, entre más jóvenes te casas, a veces es mejor, no sé, pero La persona es lo sí, importante, creo. la persona es importante. Pero puedo decir que hubo mucha paz en mi corazón. Mucha dirección de parte de Dios. Yo oraba por esta decisión y tenía paz. Entonces, por eso quise mencionar también que a veces estás joven y tenés que tomar este tipo de decisiones que dan Sí. miedo, pero Dios es fiel, pues, Amén. y Dios te va a dar paz si es una decisión correcta. Amén. Para terminar, no se nos fue la hora y ni cuentas dieron, o sea, porque ha estado súper bueno. Imagínense. Pero para terminar, quisiera que compartieran, porque, a ver, también ha habido momentos donde la fe no ha estado, donde nos hemos equivocado. Entonces, no quiero que me cuenten eso, solo quiero que me cuenten qué hicieron. O sea, cómo volvieron, cómo se volvieron a poner de pie, a volver a creer, a tener fe. Dice la Biblia, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Pero el versículo que más quisiera compartir es ese de que, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si leemos, está en Hebreos 11, ustedes lo conocen, es la galería de la fe. Todos estos manes y mujeres se equivocaron. Todos. O sea, no hay uno aquí, Daniel tal vez, o sea, pero no hay uno aquí que haya sido perfecto. Pero Dios los tiene en la galería de la fe. ¿Cómo se hace para seguir caminando cuando pareciera que no hay fe ya más para hacerlo? ¿Qué se hace? En la Biblia, en Pedro, 1 Pedro menciona la fe acrisolada en fuego. Ese pasaje a mí siempre me ha impactado y me ha reconfortado, porque es una prueba lo que ocurre. Sí. Pero lo interesante de la prueba es que no es que Dios es un maestro esperando ver la calificación. La prueba es para vos, porque cuando la piedra, o sea, cuando se quita todo no sé, la corteza o el carbón o todo lo que ocurre después que se mete en fuego, lo que sale es oro. Pero eso nunca vas a ver el oro si no es pasada por el fuego. Entonces, yo he agradecido a Dios por las pruebas en ese sentido. Porque si no es por las pruebas, no voy a saber que la fe vale oro. No voy a saber que mi fe vale oro. O que la fe de cualquiera vale oro. O sea, que en medio de las pruebas, agradecer. Sí. Ese sería tu consejo. Andrea. Bueno, de hecho, eso, ahorita que lo mencionabas, eso era algo que yo trataba de practicar. Entonces, si yo tenía una petición al Señor y yo no miraba una respuesta, y obviamente desespera en algún momento como, Señor, ya, por favor. Yo le decía, ya después mis oraciones eran, gracias, Señor, porque tu voluntad es mejor que la mía. Gracias, Señor, porque sea sí o sea no, tu plan es mejor que el mío. Y le decía, y porque como yo sabía cómo, pues que a uno pues le duele, ¿verdad? Claro. Si la respuesta es no, o Somos si la carne. respuesta es espera, porque uno se desespera. Sí. Yo le decía al Señor, y si la respuesta es no, o tengo que esperar, por favor, dame la fortaleza para poder tener contentamiento en este momento, ante esa respuesta. Y es que al final, Dios se manifiesta cuando le damos el primer lugar. Sí. Dios no acepta segundos Amén. lugares. Y cuando yo le daba el primer lugar, de verdad la bendición venía. Y lo podía ver de forma, o sea, real, o sea, literal. Lo miraba en decisiones, lo miraba instantáneamente a veces no. Pero
hacía esas cosas y trataba de hacer cosas prácticas que activaran mi fe, como la película de Facing the Giant. Para mí es de verdad Mejor película cristiana del mundo. Yo Segunda miraba vez que lo esa menciona película, en un podcast. Lo amo. yo miraba esa película una vez a la semana Oh. y yo Inspirarse. lloraba cada vez para inspirarme, Tú puedes, para inspirarme porque ahí tratan como la fe en diferentes Y los ámbitos de hermanos la así vida. como, sí, es cierto. Entonces, hacía cosas prácticas para poder activar mi fe y el devocional. Y cuando uno está conectado con el Señor, es más fácil poder decir que no o decir que sí, confiando en el Señor. Solo para Yes. terminar, esta semana, el domingo es el día que a mí más me cuesta leer la Biblia. Estoy en iglesia en la mañana, es como que digo, ya la leí, o sea, negocio. Este domingo llegamos tarde y nosotros estamos en un desafío que estamos leyendo 10 capítulos diarios con un grupo de jóvenes. Y el domingo me tocaban 10 capítulos y yo había estado en iglesia y eran las 7 de la noche y yo finalmente me acosté y quería ver tele. Y de repente enciendo la tele y iba a ver una serie que no era Chosen, no era de Chosen, pero era una serie tranquila, buena. Y siento que Dios me dice, ¿preferís la serie? Y yo, no, o sea, y la apagué, agarré y tocaba un pasaje bien árido de la Biblia. El asunto es que empiezo a leer, pero me estoy durmiendo, no tenía ganas, vuelvo a encenderla, voy a leer mañana, voy a leer 5 capítulos diarios extras, como para ponerme al día. Y vuelvo a encender la tele y me dice el Señor, está primero Netflix. La apagué y terminé leyendo la Biblia. Quisiera decirles que pasó algo sorprendente al leerla y que, wow, sentí la presencia de Dios. No, pero al día siguiente fue más fácil leer la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo los dos, por todo lo que han hablado, pero lo último que decía Andrea es, el Señor cuando vos lo pones en primer lugar, Él se encarga manifiesta. de manifestarse. Y es así. Es así. Yo llevo ahorita ya 42 días leyendo 10 capítulos diarios todos los días. Yo he notado la diferencia. Yo he notado la diferencia. Ah, vaya, ¿qué es más importante? Que es mucho más importante que yo la note. O sea, 42 días han hecho una diferencia. Entonces, las decisiones que ustedes tomaron en su momento hicieron la diferencia. Las decisiones que vos tomas en tu vida hacen la diferencia. No menosprecies ninguna decisión. Tus decisiones, nuestras decisiones, siempre tienen que estar en fe. Chavos, nos vemos en el episodio siguiente. Recuerda, Inspira es el 13, 14, 15 de noviembre. 13, 14, 15 de noviembre. Auditorio Pierre. Hey, gracias por estar con nosotros. Les amamos. Gracias. Igual. De verdad que sí.